0,3% arriba de Joe Biden. No es un gran margen. No es un gran margen. Que no, realmente no sabemos qué decir esta mañana. Tenemos incertidumbre. Tenemos mucha incertidumbre. Tengo certidumbre que yo te acepté. De eso de las pocas certezas que me van quedando esta mañana. Ya, ahí estamos. En Instagram Live y por Tele 13 Radio, haciendo lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes. ¿Vamos a partir por Estados Unidos? Ya, partamos por Estados Unidos. Esperando saber qué ha pasado en Estados Unidos, la verdad es que todavía no se sabe bien. Como si nosotros pudiéramos contárselo, claro, realmente. Exactamente. Bueno, ustedes depositar en nosotros. Bueno, Donald Trump ha ganado, o todo indica que va a ganar algunos de los estados claves como Florida, Ohio, Iowa. Y Joe Biden por el momento sigue teniendo más delegados oficiales. No sé, que lo último que está el recuento, porque los distintos medios tienen distintos recuentos. 224 para Biden, 213 para Trump. En el New York Times, eso dice CNN, el New York Times dice 227 versus 213. Pero aquí no hay nada de lo que predecían las encuestas, o sea, no hay una victoria más o menos resuelta de Biden, sino que el peor escenario que se podía proyectar tiene una competencia muy ajustada entre los dos candidatos y un resultado por ahora muy confuso. Una elección come uñas, como está titulando el New York Times a esta hora. Sí. Biden, por una parte, mantenía hasta algunas horas la confianza, les dijo a sus seguidores que estaba optimista, que tengan paciencia, y el presidente de Estados Unidos tiene otro diagnóstico. Cerca de las 2:30 de la madrugada en Washington, Donald Trump dijo que había ganado, aunque eso todavía está por verse. Sí, 2 de la mañana en Washington, claro. O sea, 4 de la mañana en Chile. Claro. Sí. Y entonces dijo, él se dio por ganado y ha amenazado con judicializar el proceso si no se para el recuento de los votos por correo, es la principal amenaza que él tiene. Él acusa que la demora en el conteo no es un efecto natural del mayor voto por anticipado por correo, sino que es de fraude, y amenazó con ir a la Corte Suprema. Ahora, en un sistema tan descentralizado es bien difícil hacer fraude, porque además ocurre en distintos estados. Mira, a esta hora, por ejemplo, el New York Times tiene abiertos Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que son como los más importantes. Todavía está abierto Georgia para el New York Times, Arizona y Nevada. Todavía están abiertos. Alaska también está abierto, aunque se supone que va a ganar Donald Trump. Y en Arizona se supone que Biden se acerca a la victoria. Sí, va súper bien aspectado, pero todavía los tiene abiertos. O sea, no es como el 2000. En el 2000 Florida era el último estado en resolverse, era el último, y la diferencia era de 1.000 votos, 2.000 votos. Florida se objetaba un caso puntual. Claro, no, pero me refiero a esa noche, porque las papeletas, el asunto de las papeletas y el recuento se supo como a esta hora, como en la mañana siguiente. Oye, hay un problema con las máquinas. Hay un problema con las máquinas, están contando mal. Acá no hay un problema específico, solo que Trump ha decidido objetar el voto por correo y decir que lo que no se cuenta hoy día no... Parece que no se está escuchando por Instagram tu voz. Es por eso. Ahora sí. Ya. No hay un problema puntual por el que se esté objetando, sino que está objetando el proceso en sí mismo con respecto al voto postal. Claro. Esto no es buena campaña para el voto por correo, ¿eh? No es buena campaña para nada. No es buen marketing para la idea del voto por correo. Justo cuando acá en Chile se está hablando de eso. Exactamente, cuando acá se está hablando de eso y cuando el COVID ha hecho, en muchas partes del mundo, le da un empujón a la idea del voto postal. Y porque además esto se viene hablando hace semanas en Estados Unidos. Hágalo a tiempo, mande el voto luego, porque el voto se va a demorar, porque se van a juntar muchos votos, o sea, esto se estaba previendo, y lo que pasa es que las encuestas dieron un optimismo razonable para la campaña de Biden, pero también para todo el mundo, en términos de que la elección podía resolverse sin necesidad de esperar hasta el último minuto. Pero así las cosas, en la campaña de Biden todavía están insistiendo en que tienen margen para ganar y que tienen margen para dar vuelta a algunos estados clave y así ganar la elección. Ellos no pierden la esperanza de quedarse con el cinturón industrial, o sea, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Los ojos están puestos especialmente en Pensilvania, que aporta 20 delegados, o sea, uno de los estados gordos, guatones. Claro, pero en Pensilvania ahora Donald Trump tiene 13 puntos arriba. Y están con el 74% de los votos contados, no es con el 10%. Exacto. Entonces, en cualquier elección normal, con el 74% de los votos contados, eso es irremontable. Lo que pasa es que
a todo el análisis de que los votos por correo, de que favorecerían a los algunos demócratas. lugares también favorecerían a los demócratas, y que claro, si el 80% de los votos va para los demócratas, puede ser. Ahora, efectivamente eso ocurrió al principio. Cuando empezaron los primeros resultados ayer en la noche para nosotros, Sí, Joe Biden tenía ventaja en Georgia, tenía ventaja en Ohio, tenía una... No, en claro, Florida en un no, momento en Ohio como que se creía que estaba ganado. exacto, pero porque todos los votos tempranos son mayoritariamente demócratas, y Claro, quedó demostrado que era así porque después Trump lo dio vuelta. así es. Ahora, ¿Tú das por perdido Pensilvania? el 2016 también lo dio vuelta. Lo que pasa es que lo dio vuelta más rápido. Claro, porque ¿Por qué? había menos Porque voto había postal. Había, menos votos por correo, eran la exactamente. mitad de los votos que anticipados que los que hay ahora. Yo creo que Pensilvania, Biden debería darlo por perdido. Eso es lo que yo creo, pero no, ellos saben bastante más que... Bueno, los votos en Pensilvania podrían demorarse hasta el viernes. Eso es lo que han dicho. Mm. Entonces lo que tienes es grupos de abogados que van a estar intentando detener el conteo por parte de Claro. los republicanos, o por parte de la campaña de Trump, judicializando el asunto en varios de Ujú. estos estados, mientras se siguen contando los votos y mientras algunas cortes eventualmente deciden capaz que parar el conteo. Claro, porque la encargada de campaña de Biden, Jen O'Malley, decía que el discurso de Trump fue un esfuerzo evidente de quitarles los derechos democráticos a los ciudadanos estadounidenses. Dice, el conteo no se detendrá hasta que se cuente cada voto debidamente emitido, porque eso es lo que requieren nuestras leyes, las leyes que protegen el derecho constitucional de voto de todos los estadounidenses, porque esto agita mucho el ánimo porque hay gente que empieza a decir, chute, mi voto, se va a perder mi voto, no me Claro, lo van a contar. exactamente, exactamente. ¿Y qué sabemos del Congreso? Por el momento que se mantiene la mayoría demócrata en el Congreso, todo indica que así va a ocurrir, tal como está ahora, y que en el Senado está muy, muy, muy ajustado, cada partido tiene como 47 asientos, están muy peleados, Está muy, muy empatado, pero sí. los demócratas perdieron recién un asiento en Arizona, que era importante para lograr la mayoría. Así que, o sea, bueno, podría ser que después de toda esta media vuelta todo quedara como era. O sea, con el Trump en la Senado presidencia, el Senado republicano y la y la Cámara, Cámara demócrata, después de todo esto. después de todo esto. Y con Después el de todo ánimo esto, bastante más, súper, sí, po, con el ánimo está bastante, polarizado. súper polarizado, súper... anoche había protestas en Washington, Eso, pero no había episodio pero no episodios masivo, violentos, no, no. porque te acuerdas que están en general en la ciudad, en muchas de las ciudades de los principales swing states, o sea, los estados que son bisagra, que podrían irse para acá o cualquiera de los dos lados, las principales ciudades, pensando en Filadelfia, en Washington, en distintas partes, ciudades importantes, se habían tapiado, así como acá, a los alrededores de la Plaza Italia, Claro, estaban todas tapiadas previendo que podía haber incidentes y violencia, pero hasta ahora no había episodios significativos, pareciera, ¿no? no, no, exactamente, no había episodios de violencia. Sí había protestas en Washington anoche. La Casa Blanca estaba totalmente Sí, fortificada, según reportan los medios desde eso no allá. había pasado antes. Aparentemente Siempre ha no. estado como abierta. Lo que pasa es que Además está la seguridad, pero normalmente Washington no era el lugar de manifestaciones. no solo de manifestaciones, sino no era el lugar de concentración de una candidatura del presidente. Claro. No era la Casa Blanca su centro de operaciones para el día de la elección, digamos. Y acá lo he hecho todo desde la Casa Blanca. Todo, el lanzamiento de la campaña, el Todo. cierre de la convención, en fin, tantas cosas, ¿no? Así que eso, Este era el peor impresionante. escenario para los mercados, o sea, en términos de que van a amanecer nerviosos, porque Y en total resultado incertidumbre, incierto, claro, exacto. resultado incierto no es bueno para los mercados. En la práctica, lo que hay es que continúa el conteo de votos. Hay algunos estados, me parece que Wisconsin va a terminar de contar hoy día en la mañana, pero hay otros que, como decía Angélica Bulnes, van a seguir contando durante el resto de la semana. Así que vamos a ver en qué momento hay pronunciamientos respecto de esto. Hace 4 años esto se resolvió aproximadamente a las 4 de la mañana en hora de Chile, como a las 2 de la Claro, a la mañana hora de misma hora Estados que Unidos. Trump esta vez se dio por ganador. Claro, en el caso de hace 4 años, Trump se dio por ganador también después de que había ocurrido un hecho increíble, que es que cuando se esperaba que saliera Hillary Clinton a reconocer la derrota, salió su jefe de campaña y dijo, mire, todavía está por verse, hizo un discurso medio tibio, pero no reconoció la derrota. No la reconoció y Hillary Clinton no apareció sino hasta el día siguiente, hasta el miércoles 9,
en ese caso era el 8 de noviembre la elección, y el miércoles 9 en la mañana, en un hotel, como con la cara lavada, salió y reconoció una derrota que ya a esas alturas era totalmente irremontable, digamos. Oye, y las encuestas, ¿eh? No, un desastre otra vez. ¿Otra vez? Impresionante, porque ahora es mayor el error. O sea, si lo de Pensilvania no se ajusta un poco, la verdad es que lo de Pensilvania va a ser un escándalo. Sí, porque Pensilvania lo daban por ganado. A Biden. Sí. Y ahora está, por el momento, Trump está 13 puntos arriba. Un desastre, 7 de la mañana con 20 minutos, un desastre para las encuestas, digo. Claro. Ya, bueno, hablemos un poco de coronavirus. Se cumplieron 8 meses de la pandemia y el Ministerio de Salud informó 17 muertes por COVID inscritas en el Departamento de Estadística e Información en Salud, lo que eleva el total nacional a 14.319 defunciones. Y además se reportaron 1.009 contagios nuevos. Y un 25% de estos nuevos contagios se originan por la búsqueda activa de casos y un 31% de los notificados son asintomáticos. Y pasaron más cosas, porque a la renuncia de Rafael Arauz como jefe de epidemiología, que ocurrió el lunes, El lunes, que ya no sé qué día estamos, el lunes, estamos a el miércoles. lunes, Estamos a miércoles 4. claro, para asumir como asesor estratégico del ministerio, se sumó ahora la renuncia de Arturo Zúñiga a la subsecretaría de redes asistenciales. Todo esto por una posible candidatura parlamentaria o constituyente. Y la decisión fue confirmada por el gobierno y el presidente Piñera designó al nuevo subsecretario, el doctor Alberto Duñec, que se desempeñaba como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre. Así que ya hay nuevo subsecretario, y el ministro de Salud, Enrique París, descartó que estas renuncias se relacionen con la entrega de correos del MinSal en la indagatoria por presuntas deficiencias en la forma de contabilizar el número de personas muertas en la pandemia. Y en relación a eso, el ministro le pidió al séptimo juzgado de garantía, en relación a este caso, los famosos correos que tiene que entregar a la fiscalía, que ha sido tan tironeado en la entrega de los correos, pidió una prórroga de 42 días hábiles para entregar la información solicitada, porque dice que hay más de 49.000 mails. Entonces se va a requerir el trabajo de al menos 10 abogados para realizarlo, que no se puede realizar en el plazo de 3 días, porque como ellos tienen que discriminar cuáles correos se entregan y cuáles no, entonces en 3 días no les da. No alcanzan, claro. Ahora, se tuvo que adelantar la renuncia del subsecretario Arturo Zúñiga, que aparentemente va a emprender una campaña parlamentaria y que estaba obligado a renunciar para eso antes del 21 de noviembre. O sea, no había otra forma. Y como se activó todo con la renuncia del ministro del Interior, Víctor Pérez, aparentemente la moneda quiso meter a todo el mundo en una. Que se vayan todos los que se tienen que ir. Sí, lo que me suena un Sí, poco pero raro, porque sería el único el que se iría para candidatura. para parlamentaria sería el único. Claro. Y no me suena eso. Capaz que hay algún otro Y interesado. para constituyente, ¿cuándo tienen que? El 11 de enero junto con la inscripción. Exactamente. Claro, o sea, sí. para eso hay más plazo. Exactamente. Ya, o sea, el único, todavía no estamos a 21 de No, noviembre, pues estamos a faltan 3 4. semanas. Pero si quisieron hacerlo todo si pusieron un plazo perentorio, ya, los que se van ahora, Arturo Zúñiga sería el único que estaría yendo. Claro, faltan 2 semanas y media para Faltan eso. 2 semanas, sí. sí. Así Hay gente que debe estar tomando decisiones todavía. Hay gente que debe estar tomando desayuno. 7 de la mañana con 23 minutos revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes por Instagram Live y por Tele 13 Radio. Las bolsas, a propósito, las bolsas en Europa, todas al alza, principalmente en el Reino Unido, en Alemania. La bolsa en España está a la baja, nomás, es la única. Pero en el resumen, las bolsas en general al alza en Europa, que son las que alcanzan a reaccionar. No sé, pues que están reaccionando por otra cosa, no por Estados Unidos. Claro, puede ser. Ya aquí en Chile, el ex senador y militante de la UDI, Víctor Pérez, que llegó desde el Congreso, desde el Senado, el 28 de julio de 2020 en reemplazo de Gonzalo Blumel al Ministerio del Interior, 3 meses y 3 días después dejó el cargo luego de que se aprobara la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados. Se aprobó por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención. La verdad es que la acusación, todo indica que estaba asociada bastante más que a la figura de Víctor Pérez, o sea que había una serie de otras cosas también vinculadas a esta acusación, de este ministro, quien los 98 días que tuvo en la cartera, bueno, no digamos que fueron días poco agitados, porque tuvo el paro de camioneros, la violencia en la Araucanía y la caída de un joven impulsado por un carabinero al río Mapocho.
Entonces todo indica que estaba atada a un acuerdo para censurar la mesa directiva de la Cámara. Bueno, sabiendo eso, Víctor Pérez, cuando la acusación se aprueba, decide renunciar rápidamente desde el Congreso, anuncia que deja el cargo. Al parecer lo que se ha sabido ahora es que, por ejemplo, ex ante cuenta que incluso pensó renunciar antes de que se votara en la Cámara. Sí, que se discutió, Que digamos, se el tema. discutió, que lo habló con el presidente Piñera, pero finalmente esperó la votación y puso su renuncia en la mesa. Salió y dijo: yo acabo de hablar con el presidente Sebastián Piñera y le hice llegar mi renuncia al cargo de ministro del Interior, puesto que no estoy dispuesto a que a través de mi persona se dañe el gobierno, a que haya un ataque para obstaculizar la acción del gobierno y por tanto no quiero que mi persona sea obstáculo. Y entonces dijo que el presidente había tratado de persuadirlo, pero que aceptó finalmente sus argumentos. Porque dice él, el objetivo aquí no es Víctor Pérez, sino que el gobierno del presidente Piñera. Lo va a reemplazar de manera subrogante, ya lo está reemplazando, el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Gali, y ahora, bueno, viene la pregunta quién va a quedar definitivamente. Se habla de varios ¿Cómo se va nombres. a recomponer el comité político y Claro, todo si eso? esto va a implicar un cambio mayor, o solamente reemplazar al ministro Víctor Pérez. Se rumorea, por ejemplo, entre los nombres que figuran estaría Jaime Del Olio, el hoy vocero. Ahora, esto no significa que se acabe la acusación constitucional contra Víctor Pérez, No, solo que pues eso sigue ahora adelante, ¿no? él no la enfrenta no como ministro, sino que como un ciudadano. Está ante el Senado, que va a actuar como juez. Y esto no implica también que no podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años, que sería lo que lo llevó a renunciar, porque la idea de que la renuncia descomprima la acusación en el Senado. No es lo mismo estar acusando al ministro en ejercicio que al exministro. Claro. Porque lo sacas. O sea, Claro, es más dramático. es mucho más dramático, Sí. es más fácil votar desalineado para Claro, algunos si senadores ya de no la está oposición. ejerciendo el cargo. Se llama ya renunció, Claro. se hizo exigible la responsabilidad política. Oye, me dice el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Undurraga, que le informa a Miguel Landeros, que es el secretario de la Cámara de Diputados, que el diputado Sepúlveda, que es el jefe de bancada del Partido Radical, retiró la censura a la mesa. No te puedo La creer. acaba de retirar. O sea, esto pasado ahora en horas de la mañana. Así que efectivamente lo que estaba ocurriendo, que es que no parecía haber gran acuerdo en la oposición respecto, y había alguna sorpresa, de hecho, por el momento en que se presentó la censura a la Cámara, que fue en el momento en que se estaban prácticamente contando los votos de la acusación contra Claro. Víctor Pérez. Parece que efectivamente se hace efectivo. Me lo dice absolutamente, de manera absolutamente oficial, que se retiró la censura a la mesa de la Cámara de Diputados. Así que tiene un problema menos el oficialismo. Claro, pero a ver, esto fue bien confuso porque justo cuando estaban terminando de contar los votos, o sea, de mostrar la votación por la acusación constitucional y que se aprobaba, aparece, La diputada Marcela Hernando. claro, con un papel en que pide la censura Y de la mesa. se Y lo se lo pasa pasa a Diego literalmente a Paulson, Diego Paulson, al que era presidente un de la Cámara. censurado, digamos. Claro. Oiga, tome. Hola, te quiero avisar Te quiero que, notificar de esto, como de que cuando te llega acabo de la... censurar. Entonces, esto produjo una situación bien incómoda en la oposición, porque no alcanzaron ni a celebrar que habían ganado y que habían Claro, actuado unidamente frente a la acusación constitucional, cuando ya se estaba hablando la moción de censura de la Cámara, que fue bien más confuso que la elección de Estados Unidos, porque, había, porque había hecho un problema de timing y un problema de sorpresa. Y la diputada Hernando dijo ayer en TVN, en la tarde-noche, que no se podía sorprender ningún parlamentario de oposición ni claro, ningún porque jefe estaba de acordado con bancada, todos los jefes de porque estaba bancada, acordado. De hecho, y hay varios jefes de bancada y parlamentarios. ¡Oh, sorpresa! exactamente. Alguien, alguien se confundió aquí. O sabían o no sabían. Sí, claro, pero las dos cosas no Las son dos cosas no posibles. son compatibles. Y todo esto se había reavivado después de que la polémica en la sesión donde se votó el proyecto de educación sexual, en que la diputada Camila Vallejo, la diputada comunista, no pudo votar, porque había estado la sesión presencialmente y después
quiso iba a votar votar telemáticamente, telemáticamente. claro. Y Y lo entonces, mismo pasaba con el diputado Urruticoechea. claro, entonces ese era el argumento para la moción de censura. Porque el vicepresidente de la Cámara, precisamente Francisco Undurraga, no los había dejado votar. Ese era Exactamente. el Ah, argumento ya. por la censura. Entonces ahora, porque se supone que esto se tenía, la moción de censura se tenía que votar hoy día, pero entonces ya no se Sí, vota hoy se día vota si la porque se vota de inmediato. Es lo primero que se claro, pero vota, ya no se entiendo. vota si la retiraron. No, eso es lo que, esa es la información, nos la da el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que a su vez cita a Miguel Landeros, el secretario de la Cámara, de que se acaba de retirar la censura a la mesa por parte del Partido Radical. El punto es que les Vamos a confirmar con los enredó radicales. el momento de unidad a la oposición, si eso fue el problema, esta moción de censura. Y no se vio muy bonito. No, pues, no sé muy, bueno. 7:30 de la mañana. Aparte de los avatares políticos, lo último, lo más Bueno, que importante. hoy día se ve en particular el proyecto de segundo retiro de los fondos previsionales en la Comisión de Constitución de la Cámara. Entonces, desde Chile Vamos, desde RN, están presentando indicaciones para de alguna manera lo que ellos considerarían que mejoraría el proyecto, o ponerle algunas limitaciones para focalizar los retiros en quienes han perdido su trabajo, han visto disminuidos sus ingresos, porque ayer mismo, o sea, hoy día se va a conocer un informe de Hacienda Ajá. en que muestra que este segundo retiro tendría un carácter regresivo porque dice que beneficia fundamentalmente a los trabajadores que no han tenido grandes caídas de ingresos. Entonces, por ejemplo, dice que el quintil de mayores ingresos se llevaría al 47% del total de lo que se retira. O sea, el 20% más rico. Claro. Se llevaría casi la mitad del total retirado. Claro, exactamente, del total retirado. Mientras que el quintil más pobre se llevaría al 5%. El problema de eso es que esto no le hace peso a los parlamentarios que están, a los diputados que están aprobando este proyecto, porque lo que dicen es no hay una opción. Y el gobierno se ha negado a cualquier opción. Yo se lo he preguntado a 2 o 3 ministros en entrevista, al ministro del Óleo, al ministro de Economía, Lucas Palacios, ayer. No he tenido entrevista con el ministro Briones, pero da la impresión de que el gobierno no tiene una en sus planes, contrapropuesta. no tiene en sus planes ni un ingreso familiar de emergencia, ni ningún modo, salvo cosas focalizadas. Salvo cosas estrictamente focalizadas, pensando en la posibilidad de un rebrote, aparentemente. Entonces, ante eso, los diputados de oficialismo y de oposición dicen, no nos queda otra. Porque ahí está la famosa frase de Nicolás Izaguirre el domingo en una entrevista en el Mercurio. ¿Cómo se puede votar contra que la gente coma, la gente que tiene hambre coma? Ese es como el argumento. Bueno, el argumento técnico del Ministerio de Hacienda es que no es para que la gente que no está comiendo. Exactamente. Que esto lo va a retirar gente que está bien alimentada. Exacto. Digamos. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy día. Esto es a partir de las 3 de la tarde. De la tarde, que se empieza a ver en la Comisión de Constitución. Va a ser una tarde agitada, de nuevo, para el gobierno. Va a ser una mañana y una tarde agitada. Claro, que tiene por otra parte que recomponer su comité político de alguna manera. Y vamos a ver cuánto se demora eso. Exactamente. 7 de la mañana con 32 minutos. Con Angélica Bulnes volvemos a las 9:30. 9:30. Para Mercado Global. Así es. Despídete. Muy buenos días. Tu fanaticada en Instagram. Chao.